de ahora. Bueno, Camila Montoya dice que tiene una pregunta. Profe, quizás nada que ver, pero no sabe si es que la U manda algún correo para nosotros viajar, porque yo estoy en fase 1 y no sé qué tantos compañeros más, pero si es que se puede viajar, o algún correo o algo que avale que uno va a estudiar. Ah, ya, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Voy a averiguar. Tengo que preguntarle eso a la jefa de carrera. A ver qué es lo que dice. Si es que puede un estudiante en fase 1 venir. ¿Ya? Voy a averiguarlo y le comento. ¿Ya? Aunque le salga el comunicado para todos. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, usted va a estar escribiendo en esta pizarra blanca digital, ¿cierto? No es la de la grande. Vamos a estar escribiendo aquí. Ah, ya. Ya, porque yo miraba la pizarra y decía, ya soy ciega, pero mirando ahí desde arriba no veo nada. No. De hecho, en otra parte nos recomendaron que no rayáramos la pizarra esta con plumones, porque no tenía que ser una letra muy grande y no es tan factible. Yo creo que vamos a seguir en lo que queda con nuestra modalidad de trabajo en esta plantilla, en esta hojita, o si no, nos vamos a nuestro Jamboard a trabajar. ¿Sí? Ya, profe, esa era mi única duda. Así, y trabajamos sobre estas pizarras de aquí. ¿Te parece? Como, a ver, no sé si puede ver, yo creo que está viendo Sí, sí se ve. Oiga, profe, no sé si ya le podemos hacer consultas sobre la prueba de mañana o seguimos con sobre el IMA y cosas así. lo que necesites, ¿no? O sea, en teoría, estamos estudiando para la prueba de mañana. Ya, la prueba va a ser parecida a la formativa, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la guía 11, o sea, el taller que estuvimos haciendo la última semana, ¿Sí? de la actividad 5 a la 7 me fue muy difícil entenderla. Incluso yo estaba leyendo las soluciones y el profe ayer explicó una solución de las 6 y yo si no hubiese visto la solución no tengo idea por dónde empezar ni cómo hacerla. A ver, veamos. Bueno, aquí también tengo las soluciones y tengo el taller. Eh, La 5 encima me mencionaba el de Cauchy y yo creí que ese no servía para nada, la verdad. no, sí, ese criterio sí es útil. Es útil. Y nosotros creo que habíamos estado conversando sobre ese criterio. Y al otro paralelo también se lo conversamos. La parte de la utilidad o lo que significaba el criterio Cauchy. Pero, a ver, no sé, pues, vamos, veamos cuáles son sus dudas, qué ha hecho o qué intentó hacer. Por ejemplo, si ya tuviera solamente el enunciado del 5 yo no tengo idea por dónde comenzar, pero al tiro de la solución te dice que yo tengo que suponer que n es par. ¿Cómo yo hubiese sabido eso? Si yo no tuviera la solución, ¿cómo lo empiezo? ¿Cómo lo hago? Ah, ya. Bueno, dentro de las clases, nosotros hicimos la demostración de que la serie armónica era divergente, ¿cierto? Ujú, ¿Sí? Entonces, sí. claro, inicialmente no hay forma de saber que lo que conviene es tomarse el n como par. Eso es cierto, coincido con usted. Inicialmente no sabemos por qué es así. Pero después nos vamos dando cuenta de que conviene tomar la par para que se establezca una, eh, eh,
una expresión que nos sirva para sacar alguna conclusión. ¿Sí? En el caso, a ver, ¿cuándo fue que vimos eso? Esto es de talleres. En el caso de la serie, que habíamos visto, la serie armónica, la serie armónica. En la siguiente, en esa solamente vimos la telescópica de la geométrica. Ya. Y aquí está. Aquí está. Entonces, aquí también tenemos que considerar el 2n, el par. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se produce un acotamiento de la diferencia entre las sumas parciales. ¿Ya? Y ese acotamiento, para que se simplifique, aquí necesito un 2n, que aparezca un 2n. ¿Ya? Necesito formar un término. Yo sé, reconozco que en una etapa inicial está difícil que se nos ocurra, por ejemplo, tomar un múltiplo de 2, un múltiplo de 3 o algún término específico que con ese término se cumpla. ¿Ya? Pero fíjese que aquí y en la demostración que se le pide, en los dos, esa cantidad par de términos es como el truco bajo la manga que nos sacamos para poder resolver el problema. ¿Cuál es la intención? La intención es llegar a una expresión que sirva para mostrar. ¿Ya? Vamos a nuestro taller. ¿Qué es lo que dice nuestro taller 11? Aquí dice, asumamos que n es par. ¿Ya? Y si n es par, voy a poder agrupar parejas de cosas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cuál es la idea en esta demostración? Es que aquellas cosas que se están sumando, vamos a... aquellas cosas que se están sumando, o estas parejas, ¿cierto? Producen una diferencia o unos términos que pueden ser mayorados por algo. ¿Ya? En este caso es el 1 partido por n. A ver, ¿qué significa o qué recuerda del criterio de Cauchy? Que más que nada me quedé con el Cauchy cuando lo vimos por primera vez, no como criterio, que si una sucesión era convergente, era de Cauchy. Ya, Y si pero no me ahí, equivoco acá con el criterio tenía algo que ver con si la SN era de Cauchy. ya, por ejemplo, para recordar, una sucesión a su n es de Cauchy. Cauchy. ¿Cuándo? ¿Qué ocurría con los términos de esta sucesión? Los términos de esta sucesión van a ser, van a aportar poco, ¿cierto? Cuando vaya avanzando en la cola de la sucesión, los últimos términos que se están sumando suman poco. Eso quiere decir es que a su n más a su n más 1 más a su n más 2, etcétera, hasta a su n más k
es menor que epsilon. Esto a partir de un n relativamente grande, ¿cierto? Entonces, ese epsilon es el que me dice que se están sumando de poco y dice que existe un n natural tal que para todo n y k naturales, con n y k mayores que ese n que encontré, ¿cierto? Va a pasar esta situación, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, esto es como criterio de Cauchy para la sucesión, pero de esa expresión podemos ver que toda esta suma no es otra cosa que una suma parcial hasta n más k menos una suma parcial hasta n menos 1 de la serie a sub n, ¿cierto? Entonces, lo que se transforma en sucesión de Cauchy, lo puedo decir como criterio de Cauchy, que las series, o sea, las sumas parciales, están cada vez más cercanas unas con otras. Lo que es lo mismo que decir que los términos de la sucesión que se están sumando, cada vez más, mientras más grande sea el índice, menos aportan esos términos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que teniendo esta diferencia de dos sumas parciales, o sea, dos sumas parciales relativamente grandes, a partir de cierto valor, la diferencia entre estos dos términos esté acotada. ¿Ya? ¿Por cuánto? Bueno, por lo que yo necesite. Entonces, aquí está el asunto. ¿Cómo hago una diferencia entre estas dos sumas parciales y que esa diferencia esté acotada? ¿Ya? Entonces, si se fija, tengo aquí la diferencia entre las dos sumas parciales. ¿Ya? Si no pensamos que el n es par, podríamos tener lo mismo, ¿no? Lo mismo, salvo que nos podría sobrar uno o no sobrar uno. Uno de estos términos de aquí. A ver, vamos a escribirlo. No, ¿se dónde quedó? Ah. A ver, tengo menos 1 elevado a k más 1 sobre n desde k, no. Ahí. Ya. Esto, ¿se entiende que es la diferencia entre dos sumas parciales, n más p y
n. Como que sí, que no, ya entiendo eso de la suma parcial de n más p hasta m, o sea, menos la suma parcial de m, pero ahí cuando está escrito con el sigma, ¿cómo yo sé que el k empieza desde n más 1 y llega hasta n más p? Ah, ya. Eso es lo que intentaba explicar aquí, quizás no también, sobre esta asociación de Cauchy. La asociación de Cauchy lo que hacía era, a ver, por ejemplo, tengo el A sub 1, el A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, voy a hacer hasta el 10, ¿ya? A sub 6, A 7, A 8, A 9, A 10. Entonces, ¿qué significará S sub 3? No, S sub 7 menos S sub 3. El primero, el S sub 7, es la suma desde 1 hasta el 7. ¿Cierto? Mientras que S sub 3 es la suma del 1 hasta el 3. ¿Ya? Entonces, si a lo que está en amarillo le descuento lo que está en rojo, me va a quedar solamente lo que ahí marqué con negro. ¿Cierto? El primer término que queda es el siguiente al último que desconté. ¿Ya? Entonces, si lo pensamos, S sub 7 menos S sub 3 quiere decir que a estos 7 términos que se están sumando, les descuento los primeros 3 que estoy sumando. Por lo tanto, sobrevive el siguiente al último que desconté. Si el último que desconté fue el 3, sobrevive el 4. Y así hasta ese último. Ah, ya, ahí sale el n más 1. Ya, ¿Sí? profe, ya entendí. Por eso parte de n más 1 y termina hasta el último. ¿Ya? Sí, profe, ahora está más fácil de entender. Ya, esto que aparece aquí es esta diferencia, ¿cierto? O esta diferencia en el sentido práctico. Y es lo que se quiere acotar. ¿Ya? Entonces, cuando dicen que el P sea par o el N sea par, ¿ya? Es porque necesitamos que hayan parejas o que hayan grupos que vayan haciendo que vayan teniendo alguna regularidad. ¿Ya? En este caso, si son parejas, si todos son pares, ¿ya? Voy a poder hacer siempre puras parejas. ¿Cierto? O sea, los dos primeros, o el segundo con el tercero, luego el tercero con el cuarto, y así sucesivamente. ¿Sí? Y la diferencia Sí. entre dos pares también es par. O sea, si resto dos impares, o por ejemplo, ¿qué sería S10 menos S4? Ya, aquí tengo el N más P y aquí tengo el N, ¿cierto? Entonces la diferencia entre estos términos va a ser el término S4, ¿cierto? Va a ser el término 5, el término 6, el término 7, el término 8, el término 9 y el término 10. ¿Sí? Voy a poder hacer parejas, 1, 2, 3 parejas. ¿Ya? O las parejas podrían ser así, o las parejas podrían ser así, y el primero con el último. ¿Ya? Y en esa organización es que se van a ir produciendo algunas cositas. Por ejemplo, distinguir, en este caso, que cada una de esas diferencias es un número positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Profe, ¿Sí? la segunda y la tercera línea, que es de la que estamos hablando, como son iguales, yo me hubiese podido quedar solamente con la primera y poner que eso es menor o igual que el primer término, o es necesario hacer las parejas. Es que lo que pasa aquí es que tiene que asegurar de que lo siguiente que va a sumar no sume más de lo que ya restó. ¿Sí?
A ver, Ya. dice 1 sobre n más 1, menos 1 sobre n más 2, más 1 sobre n más 3, menos 1 sobre n más 4, más 1 sobre n más 5, etcétera, hasta el último, que sería 1 sobre n más p. Ya, como son pares, el n y el p, significa que puedo hacer las parejas de las dos primeras y así agruparlo hasta que el último también quede con su pareja, o saltarme el primero y hacer parejas de aquí hasta el penúltimo. Y me va a quedar el primero y el último sin pareja, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, ese es el agrupamiento que se va a ocupar en este problema. Cuando hace este agrupamiento, así, está factorizando por un menos 1. Por lo tanto, va a tener que hacer un cambio de signo aquí. ¿Ya? Y en cada una de estas diferencias va a notar que el primero, ¿sí? El primero que aparece es más grande que el siguiente. ¿Por qué? Porque los denominadores tienen el orden inverso. N más 2 es más chico que N más 3. Por lo tanto, 1 partido por N más 2 es más grande que 1 partido por N más 3. ¿Cuál es la implicancia de esto? Cuando hace la diferencia 1 partido por N menos 2 menos 1 partido por N más 3, esto le da una cosa positiva. ¿Sí? ¿Sí? Sí, eso está fácil de ver. Ya. Y así va a pasar con cada una de estas parejas que se formen. Por eso ahí se pone un más debajito. Porque cada una de esas parejas, ¿cierto? Es un número positivo. Pero fíjese que se está restando con el primero, con ese. O sea, al 1 sobre n más 1 le estoy restando una cosa positiva. Y luego le estoy restando otra cosa también positiva. Y le estoy restando otra cosa también positiva. Así, hasta restarle el último término. ¿Ya? Ese último término también es negativo. ¿Ya? N más P. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, este es el único término que tengo. Y los demás son puras restas. O sea, son descuentos del término. Entonces, toda esta expresión resulta ser más chica, o al menos igual, que la expresión sin descuentos. ¿Se entiende? Ah, sí, Y, sí, ahora se entiende. ¿sí? Sí. Y esta es una cota para la diferencia que tenía Sn menos P, no más P, menos Sn. ¿Ya? Bueno, y si esa es una cota, también es una cota 1 partido por n. ¿Cierto? Si agrando, o sea, si achico el denominador, la fracción se agranda. ¿Ya? Entonces, ¿qué se logró de aquí? Se logró que la diferencia Sn más P menos Sn sea siempre menor que 1 partido por n. ¿Sí? ¿Camila? Sí. Y se supone que eso hubiese tenido que ser, esa diferencia hubiese tenido que ser menor que epsilon, ¿no? Entonces aquí mi epsilon hubiese sido 1 sobre n. O nada que ver.
Claro, lo que tenemos que probar es esto, es lo de acá arriba. Es esto, que sea efectivamente menor que epsilon. O sea, hay que probar que para cada epsilon que yo me tome, existe un número natural, n, tal que a partir de él, si yo tomo n y p mayores que ese n, la diferencia es menor que epsilon. ¿Ya? Para demostrar que efectivamente converge. ¿Y se cumple o no se cumple? Si yo sé que esta parte siempre es menor que 1 partido por n, ¿sí? Es posible encontrar un número natural n, ese, tal que así, por ejemplo, ¿ya? Tal que 1 partido por n sea menor que ese epsilon. Por la propiedad arquimediana siempre va a haber un número natural mayor que eso, ¿no? Exactamente, muy bien, Sabrina. Entonces, por la propiedad arquimediana, siempre existe, o en realidad, por la propiedad arquimediana, dado epsilon positivo, existe un n natural tal que 1 partido por n es menor que ese epsilon. ¿Sí? Y esto, a su vez, es menor que Sn más P menos Sn. Y usando la transitividad, ¿cierto? Tiene lo que quería. Sn más P menos Sn es tan chico como quiera. ¿Sí? Ahora todo tiene más sentido, profe. Yo lo veía y no tenía idea de que tenía que ver con los términos. Ya, bueno, el hecho de que sean pares o impares, lo único que hace, o bueno, quizás es la clave ahí, pero lo que permite es hacer justamente estas agrupaciones. Esa agrupación, la agrupación que viene, ¿cierto? Y dejar este último término solo. ¿Para qué? Para ver que el primer término es cota superior de esa diferencia. De hecho, pasaba lo mismo en la sesión de... perdón, en la... Oh, cochí. ¿Dónde está cochí? Aquí. Pasaba lo mismo. Lo que hacemos es que encontramos un último término, no, en realidad es ese, es el primer término, que es cota superior. No, en este caso es el último. El último es cota superior, pero resulta que ahí se nos va agrandando la sucesión. No se va descontando cosas, se va agrandando. Siempre más grande que un medio. Ahí. Pero la idea es la misma. La idea es acotar por arriba o por abajo esa diferencia entre las dos sumas superiores. ¿Ya? Compare, por favor, estas dos series. ¿Qué es lo que hace que una converja y que la otra diverja? Aunque las dos tienden a Ay, cero, no, aunque las dos... que no sé si estoy bien, porque se supone que la que tenemos la armónica, lo mínimo que va a llegar va a ser como a un medio, y se supone que se vendría siendo como su límite.
Y eso debería dar 0 para que la serie converja, ¿no? O nada que ver. Sí, sí, claro. Claro, esta diferencia. Espérame. La que está aquí, esta S2n menos Sn, siempre resulta ser mayor o igual que un medio, ¿ya? Y para que converja, necesita que sea menor, primero, que algo chico, ¿no? Entonces, claro, aquí la diferencia entre dos sumas parciales, no tan arbitrarias, ¿ya? Porque tiene que ser una como el doble de términos que la otra, ¿ya? Pero con esa diferenciación estoy aportando mucho a la suma de la serie. En cambio, el criterio de Cauchy dice que lo que aporta la diferencia entre esas dos sumas parciales no es mucho, es poco, es chico, tan chico como quiera. ¿Ya? Sí, yo también coincido con María Francisca de que mística la resolución, sí, claro, pero es un truco que podríamos aprender a hacer. El que sea par siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque igual también vi que mencionaba que podríamos haber dicho que sea impar y así supongo que eso hubiese sido para tomar este primer término con el segundo y así, ¿no? A ver, me repite que hay un poco de Bueno, bulla. es que lo importante más que nada es si el que sea par es siempre importante que lo tenga en consideración. En estos dos casos sí, en estos dos casos sí. Una, porque en el caso del taller le permite hacer esas parejitas de términos que se están restando. Y en el caso de la serie armónica, que está aquí al lado izquierdo, lo que ocurre es que va a factorizar, va a poder factorizar, va a poder simplificar una cantidad de términos. ¿Ya? De hecho, miren, piénselo así. Si en este caso, en el caso de la serie armónica, en el caso de la serie 1 sobre n, hubiese tomado S sub n como la suma desde 1 hasta 1 sobre n, y luego S sub 3n, y no 2n, como la suma de 1 hasta 1 partido por 3n. ¿Qué hubiese pasado cuando hubiese calculado la diferencia entre estas dos sumas parciales? También hubiese quedado 1 sobre n más 1, ¿cierto? El siguiente al último que descuenta, más 1 sobre n más 2, más, etcétera, hasta 1 sobre 3n. ¿Cuántos términos quedaron aquí? 3 veces n. 3 veces. O sea, claro. Sí, porque no sabemos cuánto es n. Y eso es mayor o igual que, como está al otro lado, lo mismo, que sería 1 sobre 2n, en este caso 3n sobre más 1 sobre 3n y así, ¿no? Pero, perdón, a ver, espérese. ¿Cuántos términos quedaron? Si aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, etcétera. ¿Qué número de término es? Yo había dicho 3n, no sé si está bien. Yo Creo que creo sería que 2n. exactamente, son 2n. 2n términos. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esta suma? Esta suma es... será mayor o igual que 2n veces el término más chico.
Sí, sí, sí lo es. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, porque este término, el 1 sobre 3n, bueno, es igual al último, pero es más chico que el anterior. O sea, si yo sumo 1 sobre 3n, ya la suma de todos estos, reemplazar el inmediatamente anterior por 1 sobre 3n, me da una suma más grande, porque le cambié el término anterior por uno más pequeño. Si los cambio todos, o sea, si ese 1 sobre n más 1 lo cambio por 1 sobre 3n, el segundo lo cambio por 1 sobre 3n, y así sucesivamente, y sumo todos estos, ¿sí? Me da un resultado que es 2n veces el término 1 sobre 3n, ¿cierto? Y esto es 2/3. Simplifico las n. Entonces aquí tengo otra cota para mostrar que esta diferencia es más grande que cierto número. ¿Ya? O sea, si aquí me dicen, tómese el término 2n, es solo para poder simplificar aquí. ¿Ya? Poder simplificar las n. Si hubiese tomado, no sé, si hubiese tomado, por ejemplo, S sub k menos S sub n sin ninguna relación entre n y el k, la simplificación a lo mejor no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tomarse estos términos, 3n y n, o 2n y n, o 4n también le hubiese servido, ¿ya? Tomarse esos términos para que al final llegue a una expresión manejable, ¿ya? Y que sea una cota que usted pueda calcular que es una cota de la sucesión, por arriba o por abajo. ¿De acuerdo? Si lo hace con 4n o con 5n, le va a dar igual. Profe, a pesar de que ya está más fácil de entender todo esto, ¿en la prueba entrará ejercicios parecidos? La prueba es similar, pero no es igual a la formativa. A ver, aquí hay que hacer una aclaración. Ya hemos ido avanzando en el curso y si bien la prueba formativa y la primera prueba de cátedra eran muy parecidas, ¿sí? Pedían lo mismo y eran ejercicios análogos, ahora en esta segunda prueba de cátedra, la prueba formativa se acerca, ¿sí? O sea, está en relación con lo que es la prueba de cálculo de cátedra, pero no son los mismos ejercicios. Son las mismas ideas, se pregunta lo mismo, se pregunta también si conoce o no conoce los criterios de convergencia, si sabe por qué una serie converge o no converge, si puede dar ejemplos de series que sean convergentes o sean divergentes, si puede aplicar correctamente los criterios de convergencia, que fue lo mismo que se preguntó en la evaluación formativa. ¿Ya? A todo esto, ya se subió la resolución de la evaluación formativa, por si acaso, para que la vea. Sí, la vi a las 3 de la mañana y la compartí por el grupo. Ya, para que la vea por ahí. La prueba de cátedra no es idéntica, pero apunta a lo mismo. Ya es que me preocupaba que hubiera mucho ejercicio así como de demostración de algo, porque para mí es casi como una demostración, aunque no sea igual. Y, pero si van a ver más como si sé sobre el criterio, cómo aplicarlo y así, igual creo que la salvo. Ya. No, sí, bueno, la aplicación de criterios sí va. ¿Ya? Ahora, no nos interesa y tampoco podemos exigir que se sepa los criterios de memoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, en el contexto no está para forzar a que los criterios se aprendan de memoria, ¿ya? Sino que aplique, que sepa, que tenga, por ejemplo, la lista de los criterios y vea qué criterio les sirve para aplicar en qué caso.
cuáles son las hipótesis del criterio, si se cumplen o no se cumplen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no sé si es ventaja o desventaja tener este tipo de pruebas así, pero lo que nos interesa no es el aprendizaje de criterio memorístico, ¿ya? Es que pueda aplicarlo. Que pueda decir, ah, ya, esta serie, si la analizo por el criterio, por ejemplo, de la raíz, no voy a tener información. Pero si analizo por otro criterio, voy a tener información, voy a tener mejor información. ¿Ya? Eso es. Eso es. Ya, profe, muchas gracias por su explicación. Entendí totalmente esto. Yo leía la solución y decía, ah, está fácil. Pero ¿cómo yo sabía esto? Ah, ya. Ya. Mire, si en el caso del otro ejercicio, por ejemplo, en el taller, ¿ya? En ese ejercicio, si hubiésemos tomado que el n fuese par y el p impar, o n y p cualquiera, lo peor que podría haber pasado es que íbamos a tener que la diferencia entre Sn más P menos Sn iba a ser 1 sobre n más 1. Y aquí, bueno, viene la primera pregunta. ¿Qué signo pongo aquí? ¿Pongo más o pongo menos? ¿O qué signo pongo aquí? ¿Pongo más o pongo menos? ¿Ya? Ese es el primer detalle. ¿Por qué signo empezar? ¿Qué cree usted? Si el P y el N son números cualquiera, arbitrarios. Eh, no sé, yo hubiese dejado el n como par para que el primero que quedara fuera par más uno era impar. Entonces el primero me hubiese quedado negativo. Ya, entonces, tiene sentido pensar que no son cualquiera, sino que al menos el N es par. Si yo le elijo cualquiera y digo que n y p son iguales, Si N y P son iguales, igual también tendría que especificar si al ser iguales son pares o son impares, ¿no? claro, de todas maneras no sabría por qué signo empezar ahí. ¿Sí? Ya, profe. Si son Entonces, iguales, no sabemos si el primer término que queda es positivo o negativo. Entonces, como está estructurada la serie, o sea, la sucesión que forma la serie, necesitamos que sea con ciertas características para que nos dé aquí un positivo. ¿Sí? Si el n fuese impar, ¿cierto? El que le sigue sería con el índice n más 1, ¿cierto? Y con el índice n más 1 nos da un término, o sea, un término negativo, un exponente impar. ¿Cierto? impar, si dijo que n era impar. Sí, pues si el n es impar, se descuentan, a ver, ¿cómo es esta serie? Sería menos 1 elevado a ver, la serie es desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 sobre n, ¿cierto? Y esto va a ser, cuando n vale 1, me queda menos 1 al cuadrado sobre 1. Luego, cuando el n vale 2, el exponente es 3. ¿Ya? Para n igual a 1, me queda así, cuando n vale 2, el exponente es 3, me queda menos 1, elevado a 3 sobre 2. Después más, menos 1 elevado a 4 sobre 3.
para n vale 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, cuando es impar, el término me queda positivo. ¿Sí? Pero el siguiente Y ahora veo por qué. es Es negativo. impar. ¿Sí? Entonces, si Sí, tomo sí. el n impar, se van a descontar todos los primeros n términos y va a sobrevivir el siguiente. Y el siguiente va a ser par. Y va a empezar con un signo negativo. ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Porque acuérdense que se eliminan todos y sobrevive el siguiente al último que descontó. ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Estamos casi en la hora ya. Ya en la hora. Lamento los accidentes del principio de la sesión. Estábamos probando la tecnología, cambiándonos de sala, cambiándonos de entorno. Y eso. No sé si quiere preguntar algo más o algún comentario. Yo espero que esta duda le haya servido a todos, porque me siento mal que pasáramos todo lo que quedaba de clase explicándola. A mí me sirvió. Ya, genial. Bien. A mí también. Ya, bueno, sí, espero que les haya servido a todos. También repasamos algunas otras ideas. Criterios de Cauchy también es una cosa, el acotamiento es otra cosa. ¿Qué más? Como ayuda general para la prueba de mañana, nosotros no tenemos cómo controlar eso, pero podría tener la lista de los criterios, ¿cierto? Cópielos, hágase un torpedo oficial de cuáles son los criterios de convergencia, destaque cuáles son las hipótesis, vea cómo se aplican, ¿ya? Para que las tenga ahí a mano bien fresquito, ¿ya? Para que pueda identificar cuándo usarlo bajo con una sucesión, con una serie de ciertas categorías, ciertas características. ¿Ya? La duda de uno es de todo. Cierto. Ya. Que diga de qué es la pregunta de desarrollo. No sé de qué es la pregunta de desarrollo. La mandamos a hacer a construir a Japón y la trajeron en japonés. Está en proceso de traducción. Profe, los japoneses son genios, no vale. Sí, por eso. Ya, a ver, ¿qué otra cosa? Le tenía que decir algo, un dato importante. En los ejercicios de la tarea, la asignación de los ejercicios de la tarea, o del video, perdón, dice que el ejercicio 3 es común para todos. ¿Verdad que había preguntado eso y yo no encontraba el ítem 3? ¿Ya? Y resulta que esa fue un error mío, que se me quedó la instrucción de las indicaciones de la tarea, en donde en la tarea 2 y en la tarea 1, el ejercicio 3 también era común para todos, pero en el video no. En el video no es. Se actualizó, José Luis actualizó el archivo, actualizó las indicaciones, así que para que vaya y vea que eso está corregido, ¿ya? El ejercicio 3, o el ítem 3, no es común, ¿ya? En el video solo tiene que ser un problema. Bien, 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 bien. ¿Ya? Sí, profe. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. No le puedo hacer más consultas, pues, profe, porque son horas extras. Pero bueno, sí, creo que me queda un poquito de tiempo. Ya, es que era el primero de las 7. Es que tenía una suposición de lo que podía hacer y creo que no era nada que ver. Ya, ahí me pregunta sobre convergencia absoluta. Entonces yo tengo que ver el valor absoluto de lo que pone. Convergencia absoluta y o condicional de la serie. ¿Ya?
Espérame tantito, déjeme revisar el criterio, si no se me va a olvidar que tenía que... ¿Quiere ver el criterio de Leibniz? No, es que, por ejemplo, yo lo que se supone que como es para ver si era convergencia absoluta, yo tengo que sacar el valor absoluto de mi AN, o sea, lo que está básicamente dentro. Ujú, Entonces me sí. quedaría, simplemente me quedaría como el -1 elevado a eso, el valor absoluto vendría siendo 1, me quedaría solamente n elevado a 1 sobre n menos 1. Ahí era una división, era una división, es que yo hablaba de la A, creí que estaba multiplicando. Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Es que, por ejemplo, si solamente me quedaría el valor absoluto de eso, yo podría reescribirlo como el primer término como la raíz enésima de n. Sí. Ya, y eso se supone que era un límite notable, pero no sé si eso tiene que ver aquí o no. Sí, pues sí tiene que ver. Estoy buscando entre medio todo. Ese límite de la raíz enésima de n es 1. Cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, esto le queda como así solamente. ¿Cierto? Ujú. Ya. A ver, ¿qué dice el criterio de Leibniz? El criterio de Leibniz dice que una serie alternada va a ser convergente si esa parte de la serie decrece monótonamente a cero. ¿Cierto? Sí. Si esta parte decrece a cero, por Leibniz, la serie converge. Entonces habría que analizar esa sucesión. Habría que calcular el límite de n elevado a 1 menos, sobre n menos 1. Y eso, Estoy haciendo 0. por álgebra de límites, claro, es 0. Porque esta expresión, como usted bien dice, es la raíz enésima de n, cuyo límite, cuando n tiende a infinito siempre, es 1, perdón. ¿Sí? Y la otra es ¿Sí? una constante. ¿Ya? Y se le re. Entonces, pero que se vaya a cero no significa que decrezca a cero. Habría que ver que decrece a cero. Habría que probar el decrecimiento. ¿Ya? Eso Y tendría que ahí no sé probarse. hacerlo. Tendría que probarse. ¿Ya? Ver decrecimiento. Ahí tendría que partir que n es menor que n más 1 y tendría que hacer que se parezca a lo inicial, ¿no? Esto es así. Eso tendría que verlo. ¿Ya? Profe, yo tengo que llegar a eso Esto es por y saber qué demostrar. signo me queda o puedo iniciar, como le dije, ¿Cómo, Sabina? ¿De nuevo? si solamente parto de que n es menor que n más 1 y hago todo lo arreglo para que llegue a eso que está arriba, ¿eso está bien? Sí, pues, sí, pues. Sí, de hecho va a Sí se tener que hace. hacer unas cadenas de desigualdades para llegar a esa expresión. Por ejemplo, comparar la raíz de n con la raíz de n más 1. ¿Sí? Y comparar la raíz de n versus la raíz n más 1 de n. Bueno, aquí tiene, esto es así, ¿no? Pero sí, puede partir de que n es menor que n más 1 y hacer lo que tenga que hacer. ¿Ya? Ok, Ya, entonces, profe, que cuando hablamos de crecimiento yo siempre parto de eso porque no sé qué, como lo inicial, ¿no? Que
Ese sí o sí. ¿Sí? Ya, desde ahí. Ya, entonces, decrece esta partecita decrece y se va a 0. Perfecto. Aquí nos dicen que decrece desde el 4 en adelante. Entonces no era necesario hacerlo de valor absoluto, porque si yo sé que eso decrece y se va a 0, significa que mi serie es convergente. Y por acción absoluta decía que era convergente si algo del absoluto. ¿Dónde tengo anotadas las cosas? Ya, ojo que puede converger absolutamente y no ser convergente. No me diga. Entonces, ¿No era al revés? no, po. No, po, acuérdate que, a ver, ¿qué criterios tienes? Tienes si A sub n es absolutamente convergente, entonces es convergente. Entonces, ¿de qué me sirve saber que por Leibniz que eso converge No, si porque eso no me asegura que sea absolutamente convergente? se analizan separados. Para ver esto, acuérdate de este ejemplo. El menos 1 elevado a n más 1 sobre n converge, ¿cierto? ¿Ya? Pero no absolutamente. ¿Cierto? Porque si le pongo valor absoluto a esto, me da la serie Armónica. Y eso armónica diverge. que diverge. ¿Sí? Entonces, mi primer caso hubiese sido convergencia condicional. Esta es convergente condicional. Converge condicionalmente. Porque ella converge y en valor absoluto no. ¿Ya? Ujú. Ahora, lo que decía este teorema es que si la serie así, A sub n, converge, entonces esta serie converge. Ya, entonces, después de haber hecho la segunda parte que hice, que fue con Leibniz, hubiese igual tenido que sacar el valor absoluto de la serie para ver si convergía absolutamente. Claro, aquí lo que se hizo con este criterio, con esto de aquí, es ver que era convergente. ¿Ya? No absolutamente convergente. ¿Sí? Es que como me preguntaba si era convergencia absoluta y condicional, que tenía que ver mucho con esto. Entonces no, creí que solamente tenía que probar al tiro con la barrita de valor absoluto. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que en el enunciado me pregunta si es convergente absoluta y o condicional. O sea que tenía que ver si era una de esas. Entonces creí que solamente sabiendo que era convergente no era suficiente porque tenía que ver si era absoluta y o condicional. No, pues dice IO. Cuando analizamos la serie, así, menos 1 elevado a n más 1, n, 1 sobre n menos 1, ¿sí? Tenemos dos opciones. O la analizamos así, tal como está, o la analizamos con las barras y analizamos la convergencia así, con las barritas. ¿Ya? Lo que hicimos fue ponerle las barras y nos dio la serie n elevado a 1 sobre n menos 1, que era convergente, ¿cierto? Por Leibniz. Mentira. Mentira. Que por Leibniz usted me dijo que solamente le viera. No, no le pusimos las barras y nos dio... No,
Aquí nomás, por Leibniz. ¿Qué necesita? Necesita A sub n decreciente monótonamente a 0 y que la serie sea menos 1 elevado a n por A sub n. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y como se cumple ambos casos, Alternada. era convergente. ¿Ya? Entonces, la serie alternada, de modo que A sub n converja, se vaya decreciendo al 0, el criterio de Leibniz dice que esta serie converge. ¿Cierto? Y ¿Sí? Entonces, esta es la convergencia, así, a secas. Ahora, por otra parte, la convergencia absoluta es de la serie cuando le pongo el valor absoluto a lo que tenía antes. ¿Cierto? Y esto es lo que voy a analizar con estas barras. ¿Ya? Y con esas barras, esta serie, ahora sí, me queda simplemente n elevado a 1 sobre n menos 1. Y me pregunto, ¿esta serie nueva es convergente? y es por eso que después ¿Ya? utilizaron el criterio de comparación en línea. Claro, ahí ocupo la comparación. ¿Ya? Pero ahí ya estoy analizando la serie, la convergencia absoluta. Si no le pongo barritas de valor absoluto, estoy analizando la convergencia. Y si tomo la serie y le pongo valor absoluto a los términos, estoy analizando la convergencia absoluta. Por eso era un I-O. Esto. I-O. Profe, entonces, si yo solamente hubiese evaluado lo último que estamos viendo con lo absoluto, al ser una serie absolutamente convergente, por ende, es equivalentemente convergente sin las barras. Entonces hubiésemos Claro. empezado desde abajo y hubiese estado bien igual. Claro, si hubiese empezado por aquí, basta con que demuestre que esto es convergente y ya tiene la convergencia asegurada por el teorema. Ya, profe, ¿Sí? eso era. Y es que, ¿sabe? Cuando me aparecen así todos los términos, ¿cómo yo puedo encontrar ¿Cómo? el término en la B? El último que le pregunto, profe, de verdad, perdón, pero es que siempre que me aparecen un montón de listas de términos, ¿cómo yo sé exactamente como mi término enésimo que va dentro de la serie? Ah, tienes que verlo, Eso. tienes que analizar los términos que te dan. Es que se me hizo difícil porque los primeros dos son positivos y luego los siguientes dos son negativos. Entonces, eso significa que se van a agrupar de parejas. ¿Ya? Eso significa que los vas a agrupar de parejas, de a dos. Tienes el 1, el 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, 1 sexto, ¿ya? 7 menos 1 octavo. Entonces, ¿qué podrías hacer? Bueno, podrías pensar que estos dos son de una sucesión y que vas así alternando, o que de aquí a acá alternas, de aquí a acá alternas, de aquí a acá alternas. ¿Sí? Y eso es lo que hace. Creo que le entiendo. ¿Ah? Creo que le entiendo. Fíjate solamente en el primero, en el tercero, en el quinto, en los impares. Los impares van alternando de más a menos, de más a menos,
¿Sí? Entonces, tienes una fórmula para los impares y tienes otra fórmula para los pares. Ah, ahí entendí todo de por qué habían dos series abajo entonces. ¿Sí? Sí, sí, ya lo entendí. Ya. Ya. Eso. Muchas gracias, profe, de verdad, que le pregunté un montón de cosas y nos pasamos de tiempo. Ya, está bien, si tienen prueba mañana, así que había que hacerlo. Ya. Quedamos aquí entonces. Estén muy bien. Vamos a dejar de grabar. Ya. Y nos despedimos. Chao chicos, aquí desde la soledad de la sala de Lima. Espero que esa silla haya sido más cómoda que la de su casa, profe. La verdad, no. Está más adelante. Ya, entonces directo para la casa, profe, nada de que hacer clase en el Lima. Te Ya, cancelan. ok. Ya. Chao.